Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Iniciamos nuestro programa Gracia y Verdad. Damos a ustedes una cordial bienvenida. Y bueno, y en esta hora le voy a pedir aquí a mi hermano Ernesto Rueda para que nos inicie en oración en esta tarde. Hermano. Amén, hermana. Muchas gracias por invitarnos y vamos a orar y clamar al Señor para que tenga control de toda esta situación y este tiempo. Alabado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por la multitud de tus bondades, Dios. Agradecemos este tiempo que nos das para meditar en tu palabra, para edificar, consolar y exhortar al pueblo que escucha y a todos nosotros. Permite que tu Santo Espíritu esté aquí en medio de nosotros, controlando todos los aspectos que tienen que ver a este tiempo de meditación y de adoración a ti, Señor. Permite que el varón encargado de los equipos, que los equipos funcionen, la conductora, tu sierva Evodia también esté controlada por tu Santo Espíritu, los expositores de tu palabra, Dios, que no haya ningún argumento humano que pueda ir en contra del sentido perfecto con el que ha sido enviado tu palabra. Gracias por todas aquellas personas que están en audiencia, Señor. Gracias por esta emisora, porque a millones de personas, pues inicialmente a algunos y luego a miles por reproducción y luego a muchas otras personas, se reproducirá tu mensaje, porque tu evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, me voy a permitir leer para ustedes en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 48. Y dice así la palabra de Dios: el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, y en esta hora damos la bienvenida, esa cordial bienvenida aquí al pastor Oduber Miranda. Pastor, bienvenido. Tenía ratito que no venía por acá, ¿no? Sí, gracias, hermana, por razones de tiempo y todo lo demás, pero damos gracias a Dios que ya podemos estar acá de nuevo y pidiéndole al Señor que nos acompañe y dándole gracias a todos los que nos escuchan también, y esperamos que el tema que vamos a tratar hoy sea de edificación para todos los que nos escuchan.
Ay, bueno, y también tenemos hoy un invitado por primera vez, aquí el hermano Juan Camilo Arocha. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermana. Un placer estar con ustedes aquí y gracias por la invitación. Ay, qué bien, bienvenido, Dios les bendiga. Y bueno, y al hermano Ernesto Rueda le damos esa cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde, hermano. Amén, sierva. Gracias a usted por abrir estos espacios que Dios. Damos gracias al Señor, pues, por haber puesto en su corazón esto. Amén. Bueno, y hoy en la tarde nos acompaña aquí en los equipos Midio Colpas. Bobby Orozco está como que incapacitado. Desde aquí le enviamos ese mensaje de amor y que el Señor pues tenga cuidado de él. Midio, gracias por estar aquí acompañándonos en esta hora. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, pero también antes de comenzar pues el programa, un saludo muy cordial a todos y cada uno de los hermanos de nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna que están sintonizando en esta hora el programa, a los pastores y a todo ese pueblo de Dios que sé que sintoniza la emisora en este horario. Y bueno, muy especialmente un abrazo fraternal, un regocijo en esta hora por el nacimiento de Jeremías, pues el primer bebé, ese regalo maravilloso que el Señor les concedió en el hogar de nuestro coordinador del programa, Gerley Caucil, y a su esposa Gise. Nos gozamos en el Señor de ese maravilloso regalo que el Señor les concedió. Y le pedimos al Señor que les siga dando esa sabiduría que ustedes tienen, pero aún mucho mayor, para poder guiar a Jeremías en los caminos del Señor y que se cumpla en Jeremías ese propósito que el Señor tiene para con su vida. Un abrazo muy especial. Bueno, pues continuamos hoy el tema que hemos estado tratando sobre las bienaventuranzas, las enseñanzas del monte, y el programa hoy tiene un título que dice ojo por ojo, pero lo vamos a llevar de acuerdo a la meditación en las Escrituras. Bueno, el texto que estuvimos compartiendo inicialmente, Mateo 5, versículo del 38 al 48, va a ser el tema de estudio en esta tarde. Cuando leíamos que el versículo primero dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Será que ahí nos está hablando, Pastor Oduber, de esa ley de retaliación o venganza? Muchas personas a veces interpretan este texto de la Escritura como una legitimación de la venganza sin ningún tipo de restricciones. Pero en realidad, desde muy antiguo, este texto es regulando la imposición de penas por determinadas conductas. Es decir, el texto no es una legitimación para que cualquier persona tome venganza de acuerdo a su criterio, sino todo lo contrario, está regulando un principio de proporción entre un daño que yo recibí y el resarcimiento. Así es como debe realmente entenderse. ¿Dónde surge esto en la historia? ¿Se acuerdan de Lamet? Cuando Lamet en el libro de Génesis dice que por un rasguño mataré, y por cualquier otra falta él toma una medida desproporcionada. Eso es lo que se está regulando. Debe haber una relación entre si yo sufro un daño, yo tengo derecho a que se me resarza el daño que yo sufrí. Sí. Y incluso eso puede ser susceptible, ya desde la Biblia, desde el libro de la ley, se permitía hacer compensaciones sobre ciertos daños causados. Esta medida no era nueva en el pueblo de Dios, es decir, no es algo que el Señor dice, sino que incluso ya Él dice, habéis oído, o sea, era algo que venía, una interpretación que venía por las escuelas de su época, pero que se enraiza en la ley. Si nosotros vamos a Éxodo 21, en el capítulo 24, es donde viene hablando, pero si uno ve, por lo menos desde el versículo 22, desde el versículo 12, ya se vienen regulando muchos aspectos. Por ejemplo, en el 12 dicen, el que
y era de muerte a otro, ciertamente morirá. Ahí lo que se aplica es una proporción. Un homicidio, por el valor de la vida, no puede compensarse con ninguna otra cosa que con una vida. Por eso es que en el pueblo de Dios se aplicaba la pena de muerte para ciertos delitos de esa envergadura. Porque no hay nada que pueda resarcir la vida de otra persona. Si tú asesinas, si tú ponías en riesgo la vida de otro, estabas poniendo en riesgo tu propia vida, porque era proporcional. Pero no era cualquier persona lo que ejecutaba eso, porque también Israel conoció jueces desde antiguo y se instituían todo eso. Y en ese mismo contexto viene después, vamos a leer el versículo 23 de Éxodo 21, donde dice: mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Ajá. Y el versículo 23 dice: pero si hubiera algún otro daño, fíjense que aquí estamos enfrentándonos a una regulación de la vida civil del pueblo. Dice: si tú causas un daño, tienes que pagar por ese proporcional, por ese daño y proporcional al daño que sufriste. Es decir, si yo, sea con intención o sin intención, le causo un daño a alguien, yo voy a resarcir proporcional a al daño que le causé. Si yo causo un daño a alguien, eso no va a ser objeto de enriquecimiento para él, yo le tengo que devolver lo que le dañé. Entonces podrás, como castigo, vida por vida. Ahí está estableciéndose un principio de regulación. Y después dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero en realidad lo que estaba regulando era que la sanción por un daño que yo cause no debe ser desproporcionada. Por ejemplo, si yo daño este celular, yo tengo que pagar un celular de igual categoría, de igual costo al que he dañado. Pero por un celular yo no tengo que ya ir a empeñarle la vida a esa persona y a deberle como antes. Porque recordemos que incluso por deudas en esa época se podía incluso perder la libertad. Podía una persona, por una causa de una deuda, que terminar en la esclavitud. Entonces el Señor está regulando todo ese aspecto, pero no es una legitimación para la venganza. El texto no está regulando, no, si tú te hacen esto, puedes ir a desquitártela por tus propios medios. No es lo que el texto está diciendo, porque otros aspectos del Nuevo Testamento son claros, donde dicen que no te vas a vengar, que no odiarás a tus enemigos, que no pagarás mal por mal. Entonces no es ese el contexto en el que se puede usar un texto de esta naturaleza. Por eso es que Cristo Jesús aclara, pero yo os digo, hay otra cosa que Él nos dice, ¿verdad? Hermano Ernesto, ¿va a decir algo? Ese aspecto tan importante, hermano, de controlar la venganza, ¿no? De quitar y erradicar del corazón de los seres humanos el deseo de venganza, y es, como decía, el controlar los excesos, pero al mismo tiempo disminuir la maldad en el corazón de los hombres. Es que eliminarla, es que realmente, si usted lo ve desde otro punto de vista, no sé qué piensa usted, hermano Uber, esta ley esto es un tema de misericordia de Dios. Mire este texto que me encuentro aquí, lo encontré precisamente antes que veníamos para acá, no lo tenía, está en Deuteronomio 19, vamos a leerlo 19 y 20, Deuteronomio 19 y 19 y 20, que tiene que ver precisamente con esto de, en 10 segunditos miramos esto, de refrenar la maldad del ser humano. Ese era el objetivo, de que no existiera más maldad en el ser humano. Dice, los jueces, el 19, capítulo 19, verso 19 de Deuteronomio dice: entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Ahí vemos el talión, ¿no? Así es. Así extirparás el mal de en medio de ti. Los que queden, cuando lo sepan, ¿qué dice? Temerán y no volverán a cometer más una maldad semejante en medio de ti. Lo que el Señor está sembrando es temor a la maldad. Amén, así es. Al exceso, ¿no? Entonces los dos aspectos, de frenar los excesos, pero también erradicar la maldad del corazón del hombre, que la gente tema. Así es. Es bien interesante esa parte, porque fíjense el contexto de este texto. Aquí estamos hablando de un testimonio. Miren lo que dice. En el versículo 15, no se levantará un testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso, aquí estamos hablando del falso testimonio.
Pero miren lo que sucede aquí. Si yo rendía testigo en un caso, por ejemplo, de homicidio, y yo digo, Juan Camilo cometió un homicidio, y la pena que le iban a aplicar por mi acusación es la muerte, Sí. si resulta que yo soy encontrado testigo falso, la pena del falso testimonio Pasa a es usted. la que a él le iban a aplicar. O sea, ahí hay una proporcionalidad. Y dice, por acusarle al hombre, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de su transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en estos días. Y dice, y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces, el del 19, le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. O sea, si yo intentaba matarlo por medio de mi falso testimonio, Claro. pero resulta que el depositario de la pena de muerte terminaba siendo él. Claro que sí. Amén, hermano Juan Camilo, ¿sí? Sí, yo también quiero agregar algo a este tema del Pentateuco. Es importante resaltar que cuando se dice ojo por ojo, diente por diente, Dios no está dando esa ley para que cada quien tome venganza por su propia cuenta, sino que hay autoridades dentro del pueblo de Israel que iban a regular esas leyes. No era que ya todo el mundo tenía potestad de hacer lo que quisiera. lo que querían hacer. Así es. Entonces, en este caso, es lo que Dios dice. Por ejemplo, en Éxodo 21, ya después de que dio los 10 mandamientos, también sigue una serie de parámetros que el Señor da, y si uno lee el contexto y todo, no es para todo el mundo, sino para aquellos que van a estar ejerciendo esa autoridad de hacer justicia en el pueblo de Israel. Amén. Bueno, antes de continuar, vamos a dar los números telefónicos por si alguno que nos escucha tiene alguna pregunta. 349-3929, 349-3548, y también pueden marcar al celular 320-546-5636. Ahí pueden pasar por WhatsApp si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, un motivo de oración, gustosamente le vamos a atender. En el programa pasado se estuvo hablando sobre Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Bueno, la frase ojo por ojo y diente por diente se debe utilizar con el mismo principio que en el asunto del adulterio y del divorcio, Pastor Oduber. Entonces, aplicando el mismo asunto, miren lo que va diciendo el texto sobre el divorcio. El asunto es que uno tiene que tener en cuenta el objeto de la institución matrimonial. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Desde Génesis está establecido que el objetivo es que ambos sean ayuda idónea. Así es. Pero no solo la mujer, ambos sean ayuda idónea el uno para el otro, para todos los aspectos de la vida, para su desarrollo espiritual, emocional, y para el sustento y para todos los demás aspectos. Esa institución es grandemente resguardada por Dios. Amén. Es una de las instituciones que da base a la sociedad. a la familia. Entonces, solo un estado de excepción, o sea, solo una excepción muy grande puede dar pie a que se disuelva ese pacto matrimonial. Cuando eso se va a hacer, realmente no puede ser por causa de un capricho, por causa de que la persona simplemente tenga alguna diferencia con la otra persona, sino porque realmente no han podido cumplir el propósito de Dios para esa relación por una causa justificada, en este caso, ya sea el adulterio o otro tipo de inmoralidad sexual. Pero es importante, como una vez dijimos al inicio de la presentación del Sermón del Monte, no podemos abordar el Sermón del Monte como una ley casuística, sino como principios generales para la vida de los hijos de Dios. Es decir, este no es el único texto que regula las causales de divorcio. Él da un ejemplo de una que se presenta con mayor frecuencia por medio del corazón humano, pero aún así el principio debería ser el del perdón y el de la reconciliación,
pero el Señor da un estado de sección, por ponerle alguna nombre, donde dice: si por la dureza de vuestros corazones no son capaces de perdonar y de restaurar esa relación, entonces la excepción es la separación, pero no es nunca la primera opción. Entonces ese punto debe tenerse muy presente con relación al matrimonio. Amén. Bueno, ahora, el principio básico de esta enseñanza se debe aplicar únicamente para la iglesia o para el mundo, hermano Ernesto. Bueno, hermana, aquí hay que tener en cuenta un aspecto importante. Vamos un momentico al inicio del pasaje completo desde el capítulo 5. Sí. Vamos por un instante a Mateo 5, donde empieza Mateo 5. Sí. Mateo 5, capítulo 5, verso 1. Porque es que es muy importante ubicarnos en el contexto para poder saber a quién les está hablando, de qué está hablando. Así es muy posible que muchas otras personas estén escuchando. Sí. Y al mismo tiempo la Biblia contesta a la Biblia. Son principios de hermenéutica que tenemos que tener en cuenta. Pero esa pregunta es verdaderamente importante, que la entendamos todos. Mira lo que dice: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hay dos aspectos aquí importantes. Hay una multitud que le sigue. Así es. O sea, que está rodeada de una multitud. Sí. Sabemos que en esas multitudes había mucha gente que lo seguía por el pan que se comía. Así es. Por los milagros. Por los milagros, sí. Por el espectáculo, sí. Por las bendiciones que iban a necesitar. Así es. Pero había mucha gente que le seguía de corazón arrepentido. Entonces era muy lógico que muchas personas estuvieran escuchando esa enseñanza también. Así. Cualquiera pudiera decir: vea, pero ahí está hablando a todo el mundo y todo el mundo está escuchando. Pero fíjense lo que dice el mismo verso: vinieron a él sus discípulos. Y verso 2: y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes está hablando directamente esta enseñanza? A sus discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Entonces en la palabra del Señor podemos encontrar en otros libros, en otros textos, como en Lucas el ejemplo de el que no puede ser mi discípulo. ¿Recuerdan aquel texto? El que no puede ser mi discípulo, el que no hace tal cosa, ¿sí? El que no se niega a sí mismo, el que no odia a padre y madre. Aquí hay una explicación clara de que el contexto de todo lo que está enseñando se lo está enseñando a sus discípulos. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas enseñanzas son directamente a sus discípulos? Porque se entiende que un discípulo del Señor ha sido redimido por Él, por su sangre preciosa, y ha sido nacido de nuevo. De manera que una persona que no es nacida de nuevo no puede cumplir estas exigencias de ese nivel. ¿Por qué? Porque es que el ojo por ojo y el diente por diente, como lo veíamos ahorita, es una forma de controlar, de quitar de ti. Luego vamos a ver la maldad, luego vamos a ver ahorita en los otros, más adelantico, en los otros, ya caminados, de entregar, del dar. Si te hieren en una mejilla. Sí, la mejilla, pon la otra, sí. En fin. ¿Quién puede llevar ese estándar? El que ha nacido de nuevo. Porque nosotros, cuando no conocíamos del Señor, fingíamos. Claro, nos podíamos mostrar aparentemente como muy buenas personas. Así es. Pero no, yo ya lo perdoné. Sí. Y sigue llevando rencor. Pero en su corazón había un rencor. Exacto. Y es que lo que el Señor manda es otra cosa, es que desaparezca eso de tu corazón. Entonces, es directamente a la iglesia, directamente a sus hijos, a quienes han nacido nuevo, porque el impío no va a poder cumplir esto. Ahora, ¿por qué el hijo lo cumple? Porque recibió del Señor el poder para poder hacerlo, si no, tampoco podría. Así es. ¿Entendido? Entonces, pero puede decir alguien, y esto también hay que tenerlo en cuenta, es importante. Después de que sus discípulos lo reciban, pues obviamente que eso va a ser multiplicado al mundo. En últimas, todas estas enseñanzas van a llegar al mundo. Así es. ¿Con qué objetivo? De dar testimonio de la palabra de Dios, de dar testimonio de Cristo, de glorificar a Dios, de enseñar el verdadero evangelio. Pero primero, ¿quiénes tienen que ese proceso hacerlo? ¿Quiénes tienen que ser testimonio? Nosotros los discípulos. Vosotros me seréis testigos, dijo el Señor. Así es. Si no empezamos por ahí. De manera que en eso el maestro Charles Spurgeon de siglos pasados fue muy claro en sus enseñanzas. Encontramos cómo con claridad él dice: es imposible que un no nacido de nuevo sea capaz de cumplir esto. En la enseñanza Nicodemo la podemos ver. Sí.
No, esto no se trata de lo que tú puedas hacer o dejes de hacer, para esto hay que Se nacer trata de de nuevo. nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, es absolutamente... Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Creo que el principio de aquí es de ser pacíficos. No es exactamente que si alguien me va a pegar, yo tengo que entonces enseguida voltear mi cachete y que me pegue otra vez. Sí. Es un principio el cual era establecido. Más adelante, en su crucifixión, cuando él está ya en juicio delante de Pilato, creo que fue Pilato, Herodes, alguno de esos hombres de autoridad en el cual él estaba, Jesús le respondió a la pregunta de este gobernante, y uno de los soldados que estaba con él le pega una cachetada, y noten que él no dio otra vez su otra mejilla para pegar, pero no se está contradiciendo el Señor, porque después él de manera pacífica le hace una pregunta, contrapregunta. Si yo he hecho algo malo, pues dilo. El hombre no responde ante la pregunta del Señor. Entonces, es de eso lo que nos está enseñando. O sea, tenemos que entender los principios los cuales estamos estudiando y así mismo aplicarlos en nuestra vida diaria. Pero no podemos llegar al límite donde dice, bueno, esos son los listados, los parámetros o las cosas, checkmark, la lista de... El chequeo. Y entonces eso sí, y esto no, porque entonces ya nos encasillamos en un cristianismo totalmente legalista. Tenemos que comprender el principio que está detrás de las enseñanzas del Señor. Fíjense que Él dijo, oíste que fue dicho. Es decir, no es que estaba en la palabra, era la tradición de los ancianos de Israel que habían puesto por encima de la palabra de Dios esos principios. Y es lo que vino aquí, y cuando Él abre a enseñar sobre el Sermón del Monte, es el mismo Rey encarnado diciéndonos, danos su ley, pero si bien es cierto es la misma de cuando la dio en el Pentateuco, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Sí, para de pronto ayudar al hermano en la parte del texto que él acaba de decir, para que las personas lo puedan buscar, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el versículo del 19 al 23. Gracias, pastor, porque ahorita lo estaba buscando. Entonces dice, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y en sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Pero es interesante que el Señor no está diciendo nada fuera de contexto. Dice, si yo soy el que estoy siendo juzgado, debería ser juzgado por los testigos de lo que yo he dicho. Entonces lo lógico es que presenten los testigos de lo que yo dije en lugares públicos, y resulta que mire lo que pasó. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces lo que estaba diciendo el hermano Juan Camilo es importante, porque el texto no está avalando un pacifismo donde la persona... Si me pegan, yo me quedo quieto. Claro, y sobre todo no está avalando que creyentes se sometan a dictaduras, por ejemplo, porque sí, como sucedió, por ejemplo, en regímenes nazis, en regímenes socialistas o otro tipo de régimen. No se trata de eso, porque el mismo Señor manda a resistir en otros aspectos. Y no se trata de que el creyente no tenga derechos civiles y que no pueda ejercer sus derechos civiles. Un ejemplo de esto también es, ¿recuerdan cuando Pablo iba a ser azotado? No recuerdo ahora el caso exacto, pero él le dice al centurión romano, a un ciudadano romano vas a castigar sin haberle hecho un juicio. Y él se defendió, claro, porque tenía esas bases para defenderse. ¿Conocía Pablo
el sermón de la montaña, lo más probable es que sí, y claro. que tenía claro, pero lo que él tenía claro era que la aplicación de ese principio no es una renuncia o no a los derechos que legítimamente tiene un ciudadano. Dice, si tú me vas a castigar por algo, tengo que haber sido escuchado en un juicio y alguien tiene que haber testificado que yo cometí el delito y yo acepto la sanción. Pero tiene que haber una justificación para exacto. eso, ¿no? Ahora, esa resistencia a la autoridad, fíjense que Pablo lo hace con respeto. Le dice, ¿vas a castigar a un ciudadano romano sin haberme hecho un juicio? Así es. Acá tengo el pasaje, está en Hechos 16, del versículo, voy a leer desde el 35, dice, cuando fue el día de los magistrados, enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, es decir, Pablo y Silas. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y los magistrados han mandado a decir que los suelten, así ahora salid y marchad en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, 100 ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Esa es, pues, hay otro donde antes de ser azotado Pablo reclama ese derecho, pero fíjense que ese también es interesante porque en ese también Pablo reclama una reivindicación que es legítima, es decir, yo fui públicamente, digamos que exhibido como un delincuente y ahora resulta que soy inocente, entonces digamos que clandestinamente me dicen vete y no ha pasado nada. Él dice, no, yo tengo derecho a que las personas tengan en claro que lo que sucedió fue un abuso de parte de ustedes. Entonces, ¿cómo se leen esas reivindicaciones a la luz de poner la otra mejilla? Lo que el Señor está hablando y está tratando de introducir aquí es un tema que es completamente diferente, y es realmente el creyente sabe que todo le ha sido concedido por gracia, y el creyente debe entender y tener un discernimiento de realmente hay cosas a las que debe renunciar. Si el asunto es algo que afecta mi propio orgullo, pues yo tengo que renunciar a eso. Pero en el caso de Pablo fue interesante porque eso deja un precedente para las autoridades romanas, que aquellos que predican el Evangelio tienen derechos, y eso es importante que quede también constancia. Entonces hay muchas cosas que hay que ponderar, y por eso es importante lo que se habló en la respuesta anterior. No se trata de crear una casuística aquí y de establecer leyes, sino de ver principios de orientación. Amén. Si yo veo que sin ningún perjuicio para mí, para el Evangelio, puedo renunciar a un derecho para evitar un conflicto, pues lo hago y ya. No tengo necesidad de involucrarme en infinidades de conflictos porque sí. Sí, o sea, el cristiano no debe reaccionar primero con violencia ni buscar la venganza, que es lo que humanamente tiende a hacer cualquier persona, sino pues si hay algo que yo estoy viendo que están en contra mía, pero que yo puedo o demuestro que no es así, uno tiene que defenderse en ese caso, pero no reaccionar violentamente como es la costumbre normalmente. Hay que ir más allá de los meros derechos y ver hacia la justicia. En el tema que estamos viendo, por lo menos es interesante, donde en el versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, pero miren en qué sentido no resistáis al que es malo, antes bien, al que te abofetee la metida derecha, vuélvele también la otra. Y pone otros ejemplos que ilustran la misma situación. Así es. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la capa, déjale también la capa, y cualquiera que te obliga a ir una milla, ve con él 2. O sea, la primera milla, por decirlo, es una obligación, la otra es un servicio. Un servicio. Entonces, y hay que ver lo que es una milla, pastor. Bueno, pero con relación a eso de la milla, ¿qué significa esta segunda ilustración que nuestro Señor utiliza aquí? La de la túnica y después dice, y la capa, pastor Oduber. Túnica y capa. Sí, hay que leerla en el mismo contexto de lo que viene hablando. Son ilustraciones del ojo por ojo. O sea, son concreciones del principio. Va dando, por decirlo de alguna manera,
va dando ejemplos para que entendamos hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Entonces él dice, habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Entonces, estaríamos hablando del derecho a la proporción, ¿cierto? Sí. No a la venganza, sino el derecho a una sanción proporcional. Pero, ¿puedo yo, teniendo mi derecho, renunciar a él por una causa mayor? Por la causa del Evangelio, por ejemplo. Sí, tengo derecho a reclamar esto, pero por causa de que yo veo un bien mayor, pongo eso al servicio del Evangelio. Entonces, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces, no se resista de qué forma. No se resista aquí es de la misma forma de pretender una venganza o de pretender reclamar un derecho porque sí. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, y entiéndase algo aquí, no se trata simplemente de un golpe, sino qué quiere decir el golpe en la mejilla. Y precisamente derecha, dice. En esa cultura era una ofrenda, o sea, algo vergonzoso sobre otra persona. Entonces ahí nosotros vemos realmente qué vale más, el honor nuestro o el honor del Evangelio. Cuando es el honor nuestro, para que sea el honor del Evangelio el que salga adelante, pues se debe preferir el honor del Evangelio. Amén, sí. Que se hable de mí como creyente haciendo la justicia, eso no es lo que debe intimidarme. Sí, debe intimidarme a mí que se hable mal del Evangelio por causa de algo que yo verdaderamente he hecho. Y en el ejemplo, después coloca otra ilustración, y el que quiera ponerte pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. La capa. Es decir, no solamente le des lo que te pide, sino ve más allá. Ve más allá en mostrar que lo que tu tesoro no es lo que tienes materialmente, ni que el tesoro es incluso un derecho que tú tienes, sino el Evangelio. Y ambas ilustraciones son del mismo punto. Si te obligan a ir a una milla, y este contexto es bien interesante porque eran principalmente los romanos y los soldados romanos los que utilizaban Capa y... esta potestad de obligar a alguien a que cargara algo, y posiblemente incluso sus aparejos militares o cualquier cosa que ellos necesitaban transportar tenían autorización para usar a los ciudadanos. Entonces, un judío puede decir, pero ¿por qué yo tengo que cargar o servir en esto? Pero el Señor le dice, pero ve más allá. Si Él puede obligarte a llevar una milla, ve con el 2. O sea, en el resto ya es un asunto de servicio y de acompañar. Entonces, hay casos donde el creyente debe ponderar realmente el motivo por el cual entra a un conflicto a aparentemente defender derechos. Porque muchas veces esos motivos realmente no son una reivindicación legítima, sino también una forma disimulada de competencia, de venganza, de sobresalir, en fin, muchos aspectos que pueden estar detrás de toda esa situación que el creyente debe meditar. Amén. Bueno, ahora, ¿qué aplicación podríamos tener de estas dos ilustraciones? Ojo por ojo y túnica y la capa, hermano Ernesto. A ver, sierva, está dentro del mismo tema y contexto de lo que hemos venido hablando. El ojo por ojo, ya hablamos clarito que quería limitar los excesos y erradicar la maldad del corazón del hombre, en especial haciendo de sus hijos una criatura distinta. Y ahora les dice que al que quiera pleitearle la túnica, pues entréguele la capa, al igual que la mejilla. Quiero hacer una acotación antes, es importante que se tenga en cuenta para cualquier aplicación que queramos hacer. Dentro de los judíos, mire lo que dice un estudio, según la ley judía no se podía levantar pleito a nadie para quitarle la capa, aunque era legal hacerlo para la túnica. Es
Es decir, a una persona por la ley judía podían pleitearle la túnica, pero no la capa. No la capa. Bueno, habría que llegar a un concepto jurídico, el por qué tan importante era la capa, ¿qué diferencia había entre la capa y la túnica. Lo que sí entendemos, si miramos un poquito de pronto el hermano Duer, que conoció un poquito más dentro del mesianismo el tema de las leyes judías, pero bueno, existía ese concepto en ese tiempo. Imagínense que ahora el maestro les está diciendo, recuerden, no se podía pleitear por la capa, más sí por la túnica. Ahora el maestro, teniendo en cuenta eso, les está diciendo, si le están pleiteando la túnica, entréguele la capa. O sea, ahí está colocándole una cuestión bien difícil porque le está hablando es a los judíos. Posiblemente para nosotros en este tiempo no. La túnica o la capa es lo mismo a la larga. No, pero para ellos no. Para ellos, dentro de las vestimentas, dentro de los rituales del templo, dentro de los rituales de la liturgia, había cosas supremamente importantes. Desde todas las leyes, recuerda la circuncisión, recuerda la ley del diezmo. Es decir, entonces el tema aquí es aplicación a nosotros realmente. Son algunos principios claros como los hemos venido nombrando. Vamos a ordenarlos. El primer principio en la mejilla y la otra mejilla es eliminar la represalia y la venganza. Quita de tu corazón la venganza. Ese es el principio que está enseñando, ¿no? Como decía el hermano Juan Camilo, no es una lista de chequeo, no es un código al que hay que cumplir estrictamente porque se convierte en obras, se convierte en un evangelio de obras, ¿verdad? Entonces, los principios, el de la mejilla, elimina la venganza de ti. El que si le viene a pleitear la túnica y la capa, es eliminar de tu corazón esa tendencia a exigir tu derecho. No, yo exijo mis derechos. Yo exijo que se me respete. Yo exijo, pero ¿con qué corazón lo estás haciendo? ¿Cierto? Esto pasa, ojo, esto pasa en las empresas, en todos los campos de la vida del ser humano. Claro. Desde la caída del hombre siempre está exigiendo. No, es que a mí me tiene que respetar. Yo no hice nada contra ese señor, a mí me respeta. Es más, él no sabe quién soy yo. Es una frase como muy común en nuestro tiempo, ¿verdad? Y luego vemos el de caminar la otra milla. Eso no es carga para ti. Eso no es una carga para ti. Es dar más de lo que te toca dar. Entonces son como principios que tienen que aplicarse en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que entender con esta enseñanza. Como decía el hermano Camilo, no es una lista o un código, es quitar el resentimiento de nuestro corazón, quitar ese derecho a exigir, esa tendencia a exigir, es quitar ese deseo de venganza. Del que el Señor está obrando en nosotros. Mire, cuando ponían el ejemplo de Pablo y del Señor Jesucristo cuando fue abofeteado, ¿qué había en ellos? ¿Acaso existía en ellos, hey, me ofendiste? No. Uno de ellos respondió en alguno de sus casos, has violado la ley. ¿Qué era lo que le dolía en el corazón al Señor Jesucristo o al apóstol Pablo? Que se violaba la ley de Dios, no que me ofendiste. No, a ellos no les preocupaba el que me ofendiste, el que yo soy el que estoy siendo objeto de la ofensa, no. Es el Señor, porque nosotros los cristianos ya todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Amén. Yo creo que hay aplicaciones suficientes y en la palabra podemos encontrar muchísimos ejemplos. No nos da el tiempo, ya casi estamos. No, y es verdad, o sea, normalmente el hombre quiere todo para sí mismo, ¿verdad? Y ahí viene esa pregunta. Jesucristo en una parte decía, si quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí, ¿verdad? yo quisiera agregar algo de pronto a la respuesta que da el hermano Ernesto, porque es que, fíjense que mi derecho incluso a reclamar algo o la legítima justicia, yo la puedo utilizar como un medio para vengarme realmente. No, yo estoy reclamando mis derechos, pero realmente lo estoy haciendo para vengarme. Abusando incluso de mi derecho para desquitarme de, sí. Así es. Hiciste tal cosa, ahora voy a poner esta acción judicial. Yo sé que esto no va a prosperar, pero como yo tengo derecho a hacerlo, exacto, y lo que quiero es molestarte la vida, porque no. Ahí va. Te voy a reclamar esto para quitarle la paz al otro, para involucrarlo en un conflicto.
me hiciste esto y te vas a ir tan tranquilo. No, señor, esto no Eso se queda así. Y procedo para... Entonces, aún a veces el legítimo derecho se utiliza de una forma perversa para uno vengarse de otra persona. Y eso es lo que está también el Señor ahí criticando. Bueno, como decía Cristo, niéguese a sí mismo y si quiere ir en pos de Él, ¿verdad? ¿Qué significa negarse a sí mismo y seguir a Cristo, hermano Juan Camilo? Bueno, nos quedan pocos minutos y es un tema extenso y un eje central en las enseñanzas de Cristo. Él muchas veces expresó eso, no solamente se encuentra en una ocasión, y lo ilustró de muchas maneras, incluso Mateo nos da muchos ejemplos, pero en sí lo que radica, primero tenemos que entender cuál es el contexto histórico, ¿cierto? Estamos en el Imperio Romano, muchos judíos que vivían ahí, y si no eran judíos igualmente conocían las leyes romanas, y bien sabemos que ir a la cruz era una muerte segura, torturosa, dolorosa y vergonzosa. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, a quienes le amaban y Él amaba, Él les dice, o a la multitud, muchas veces, cualquiera que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no lo hacen, no lo pueden ser. Y lo dijo muy de frente. Eso es una abnegación, es una renuncia a mi propio yo e ir y hacer la voluntad de nuestro Padre. Un ejemplo claro es Juan el Bautista. Cuando ya Juan el Bautista lo que él hacía era anunciar la venida del Señor, él tenía discípulos, muchas personas que lo seguían, la gente lo admiraba porque no había otro como él, y sin embargo luego cuando ya Cristo se muestra como el Cordero de Dios y comienza a enseñar, y los discípulos de Juan venían a él decía, no, vayan a él es de quien yo hablaba, yo vengo para que él crezca. Seguramente eso también hace parte de una negación. O por ejemplo, un ejemplo contrario al de Juan el Bautista es el joven rico que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Este joven rico tenía muchas posesiones, vino a los pies de Cristo, se arrodilló delante del Señor y le dijo maestro, reconoció de alguna otra manera quién era él. Sin embargo, y le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y él dice, ¿has guardado los mandamientos? Y él dice que sí, que los ha guardado todos. No podemos explicar eso ya por el tiempo. Y luego le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y le dice, tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Y el joven afligido, ¿qué hizo? Se fue. Y Marcos es muy preciso cuando él narra esto, porque él dice, inicialmente en el inicio del relato, el joven vino y se arrodilló. Entonces en algún momento, cuando ya Cristo le pide que le siga, él tuvo que levantar sus rodillas delante del maestro e irse a casa entristecido a poder irse con sus bienes, porque si bien es cierto, lo que él alguna vez tuvo, ya hoy en día, ¿qué viene siendo? Nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces esa es la abnegación, es morir a uno mismo, a nuestro propio ego, para ir en pos de Cristo y hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Bueno, vamos a recordar nuestro servicio. Hoy el tiempo ha ido demasiado rápido y hay muchas preguntas por este tema, pero bueno, servicios de nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Mañana domingo, por ser el primer domingo del mes, el servicio inicia a las 9 de la mañana. Estás cordialmente invitado si no tienes un lugar donde congregarte. La dirección de nuestro templo, carrera 53, número 5977. Te repito, carrera 53, número 5977. Tenemos servicios de oración y estudios de Isaías los días miércoles a las 7 de la noche. Los discipulados son martes a las 7 de la noche en esta dirección y los domingos a las 2 de la tarde. Estamos estudiando la confesión de fe
de Bautista de Londres de 1689. Recuerda, martes 7 de la noche, domingo 2 de la tarde. El Seminario Bautista Reformado, viernes a las 6 de la tarde. Te recuerdo la dirección: carrera 53, número 5977. No sé si tendremos tiempo de pronto, porque viene la otra parte de este programa, Gracia y Verdad, que es un tema que también es importante, sobre la meditación de las Escrituras. Pero igual, no sé, o si hacemos las conclusiones finales, mucho mejor. Sí, Pastor Oduber, sí, tiene... Sí, es importante de pronto, para redondear toda la parte del tema, a modo de conclusión. No podemos utilizar el Sermón del Monte, convertir el Evangelio en una casuística, o sea, en una ley, sino ver la amplitud de los principios y cómo allí nuestro Señor da una cantidad de principios de vida que orientan todos los aspectos de la vida humana, en especial en este caso, incluso la relación del creyente con las autoridades, el uso legítimo o ilegítimo de sus derechos, y sobre todo que el creyente examine realmente su deseo de venganza frente a alguna situación. Y el asunto es que vea que nuestro Señor es quien rige todas las cosas, que Él es un juez justo, y que todas las acciones humanas al final de la vida, en la segunda venida del Señor, estarán delante del Señor en el juicio. Y el mismo Señor, en otra parte, en Romanos, dice Pablo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la idea es que nosotros pongamos nuestras vidas al cuidado de Dios, que seamos sabios y prudentes en el ejercicio aún de nuestros derechos, y que veamos y depositemos nuestra vida en Dios. Esa podríamos ser algunos de los aspectos conclusivos de esta primera parte. Amén, amén. Bueno, y vamos a hacer de esta parte la oración de despedida. Le voy a pedir al hermano Juan Camilo, pero que todos estos programas, el Sermón del Monte, nos enseñen que Jesucristo, que el Señor pone en que no debemos cumplir o hacer las cosas porque están escritos, sino porque el Señor, en nuestra vida que ha sido transformada por Él, nos mueve a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermano Juan Camilo. Oremos, hermanos. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Tu misericordia y tu bondad, Señor, nos rodean. Pero, Señor, de manera especial te damos gracias porque tú nos permites meditar en tu palabra, nos has hecho anhelar tu palabra, y para eso, Señor, tú nos has llamado a escudriñarla, a meditarla y a ponerla, Señor, en práctica, en obra. Y eso, Señor, que acabamos de meditar acerca de ojo por ojo, diente por diente, de amor al prójimo, Señor, por encima de lo que yo pueda sentir, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a amarte y a hacer tu voluntad, caminar en pos de ti y no según nuestra venganza, nuestro sentimiento o lo que nosotros queramos hacer. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. 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 Bueno, continuamos con nuestra segunda parte del programa Gracia y Verdad. El hermano Juan Camilo tiene la dirección. Bueno, sí, nosotros ahora, amados oyentes, estamos, para los que nos escuchan por primera vez, estamos dando inicio a una serie de enseñanzas acerca de la espiritualidad cristiana, dando a entender que este año se celebran los 500 años de la Reforma y todo lo que eso provocó en aquel entonces. Bien sabemos que la Edad Media fue una edad donde las Escrituras estuvieron ocultas a los fieles. Sin embargo, gracias a la Reforma, hoy en día quien
profesa ser un cristiano puede ir a una tienda, comprar su Biblia y tenerla, hablando acá en Colombia. Y es por eso que hemos querido comenzar a tener esa serie de enseñanzas acerca de la espiritualidad cristiana. El tema que nos corresponde en el día de hoy es acerca de la meditación de la palabra, lo importante que es meditar en ella, qué significa, y para eso vamos a tocar 3 temas o 3 puntos rápidos. Será la definición, naturaleza y tipos de meditación. También estaremos viendo el deber y la necesidad de la meditación. Y en tercer lugar también estaremos viendo, y esperemos que el tiempo nos alcance, el aspecto prácticos de la meditación para la vida de un creyente. Pues ciertamente desde el primer libro de la Biblia hasta el último se nos instruye y se nos habla acerca de estudiarla, escudriñarla, que ella sea nuestro tesoro. El Salmo 119 también la describe usando metáforas de la necesidad para la vida de un creyente, meditar en ella. Entonces, damos inicio entonces con nuestra primera pregunta para el pastor Oduber, acerca de, bueno, entendemos, cuando se nos viene a la mente meditación en este mundo postmoderno, seguramente se nos puede venir a la mente estar en un yoga, en un gimnasio y tener una música que dicen de relajación, de la naturaleza, y borrar nuestra mente de todo lo que nosotros podemos estar pensando y tratar de llegar a eso. Creo que nunca se logra. Pero, ¿qué realmente significa la meditación en este contexto del cristiano y la necesidad de escudriñar y leer las Escrituras? Pastor Oduber. Sí, creo que nuestra cultura está siendo fuertemente influenciada por muchas corrientes, sobre todo de corte orientalista, que le dan una connotación a la meditación muy distinta a la que vamos a abordar hoy. La idea es precisamente que el creyente pueda ver la diferencia entre la meditación bíblica y los otros tipos de espiritualidad que no son cristianos. Yo quiero primero partir precisamente desde las Escrituras, desde el texto que podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 23, en el capítulo 24, versículo 63. Dice, Isaac había venido dice, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí que venían unos camellos. Isaac salió en una hora específica a meditar en el campo, y note que hay un sitio especial, hay una hora específica, pero es interesante que mostrar en este punto que la práctica de la meditación en las Escrituras, o la práctica de la meditación en general, tiene una raíz en la Biblia muy honda. Desde el Génesis vemos esas prácticas de los hombres de Dios. Es importante ver que el contexto en el que se ubica la meditación de Isaac es inmediatamente anterior a la decisión de casarse. Entonces ahí vemos sin duda que al texto ubicar en ese punto es, antes de tomar una decisión de tal envergadura, el creyente, el hombre de Dios, debe meditar si es la voluntad de Dios la decisión que va a tomar, y esos principios deben encontrarse a partir de la Escritura. Entonces lo primero que podemos hacer es definir, o vamos a tratar de definir, qué era lo que estaba haciendo Isaac, o de qué hablamos cuando hablamos de meditar. Meditar es una palabra hebrea, o la traducción que nosotros tenemos aquí es como meditar, es la palabra hebrea agat, que significa meditar, que significa pronunciar, que significa hablar. ¿Y por qué se usa esta expresión? La meditación es lo que nosotros conocemos más como un soliloquio, como un hablar
con nosotros mismos, como una autorreflexión, como un hablarnos. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es mi criterio para hacer esto? ¿Qué es lo que voy a decidir? Por eso se utiliza como ese hablar, es como un hablar en voz baja sobre. Pero lo que está haciendo la persona no es anular su mente, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo es enfocar su mente, concentrarse y pensar cuál es la voluntad de Dios para algo. Y eso va unido a meditar en las Escrituras, que es donde está expresada la voluntad de Dios. Entonces, en Isaac también vemos dos aspectos. Esto lo hizo a solas, salió a meditar al campo, que este es un punto muy importante, sobre todo para nuestra cultura. A nosotros nos cuesta mucho el silencio, nos cuesta mucho la soledad. Casi que nosotros estamos habituados a unos niveles de ruido extensos, que cuando llegamos a un lugar que está en paz y tranquilo nos hace falta el ruido. Pero el creyente debe buscar un espacio a solas con Dios para meditar en lo que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Excelente. Entonces entendemos que meditar habla de no poner nuestra mente en blanco, como de pronto no podemos pensar por lo que vivimos en esta sociedad, sino más bien es hablar con uno mismo, pensar lo que estamos haciendo y bueno, poner eso en acción. Sí, para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, el creyente debe dedicarse a pensar en lo que es la voluntad de Dios. Bueno, también hablando de este mismo tema de la definición, entonces se me viene a mí una pregunta, hermano Ernesto. Si para Josué, nosotros conocemos el pasaje famoso de Josué 1:9, donde el Señor le dice que se esfuerce, pues ya ellos entran a la tierra prometida, ya la van a conquistar, y Él le dice que se esfuerce, que sea valiente, conocemos el pasaje, pero también le dice que medite de día y de noche en ese libro de la ley que era el Pentateuco. Esa palabra meditar a Josué, para él, ¿qué significaba? Entendiendo ya lo que explicó el pastor Udívar acerca de la necesidad de también estar a solas y todo. Claro, es mejor explicación que la que dio el pastor Udívar, pues es difícil. Mira, el texto Josué 1, 8 y 9, si lo recordamos, vamos a leerlo un momento, tú lo tienes ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice el 8, como este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y en el verso 9 dice, mira que te mando. Él dice, en verso 9 dice, no te lo he ordenado hoy, sé fuerte y valiente, amén, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay dos aspectos importantes, bueno, hay varios aspectos importantes allí. Definitivamente meditar, para Josué lo tenía bien claro, meditar en las Escrituras era consultarlas, meditar era consultar la palabra de Dios, a solas y en oración, pero en todo momento consultar la ley de Dios. Recordemos que Josué estuvo al lado de Moisés, y Moisés muy claro había dado la ley, a través de la ley, el carácter de Dios a su pueblo. Entonces Josué siempre que estuvo consultando y pensando cuál era su mover en medio del pueblo, cuando queda como reemplazo prácticamente de Moisés, no podemos hablar quizá de un ministerio del mismo tamaño, pero sí entendemos que fue un ministerio absolutamente especial, escogido por Dios mismo. Entonces Josué había aprendido eso, que era consultar la palabra del Señor también a solas en oración. Entonces los dos aspectos siempre van de la mano. Para él obviamente no era sentarse como muchos de hoy hacen, o arrodillarse a solas a esperar que algún evento extrasensorial ocurra. No, es el conocimiento de la palabra lo que lo lleva a meditar para
que el mismo Señor le ayude a guiarse a través de la palabra. Entonces, el otro aspecto que hay ahí es que de día y de noche, entonces nunca se apartará de tu boca este libro. Fíjate que está hablando de un libro, ¿sí? Un libro que contiene pues la palabra del Señor. Ese libro era la palabra del Señor. Para nosotros, ¿cuál es el libro hoy? Pues la Biblia, que ya se completó, la cantidad de 66 libros que los entendemos como inspirados, ¿ok? Nunca se apartará. Para nosotros esa orden está dada también para nosotros. De nosotros nunca se debe apartar este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces leerás, escudriñarás, y ya más que sabemos, más aún, máxime cuando entendemos que por la guía del Espíritu Santo se nos puede ser revelado el sentido de las Escrituras. Entonces eso lo tenía claro Josué. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué va a meditar? ¿Cuál es el objetivo de meditar? De consultar al Señor en sus Escrituras y de orar para que hagas y guardes conforme. Eso lo tenía claro Josué. Es el resultado que esa meditación debe tener. ¿Cuál es el resultado de esa meditación? A que mi comportamiento sea conforme a la palabra y a la guía de la instrucción de Dios. Y por último, ¿por qué le dice no te acobardes? ¿Por qué le dice sé fuerte? Cualquiera pudiera decir, no, es que la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel era muy difícil. Claro, obviamente la situación era muy difícil, pero es que esto cuesta. Esto cuesta. Sacar el tiempo, arrodillarse. Yo escuché a un hermano en una predicación en estos días en nuestra iglesia, damos gracias al Señor, que él lo decía. Habrá momentos en que tú no puedes sacar tiempo para la meditación porque de pronto estás en una cirugía, un médico. Imagínate que tú vuelvas el horario de la meditación algo religioso, que es que para mí las 9 de la mañana, como en algunas iglesias dicen, no, es que para nosotros esa es la hora nona. Hoy en día conozco iglesias cristianas evangélicas, y no es que nosotros tenemos la hora nona, y a las 9 de la mañana todo el mundo tiene que orar. Oye, eso es judaísmo, eso es religiosidad. El Islam, eso es religiosidad, por favor. Entonces, imagínate tú un médico que esté en una cirugía y le den las 9 de la mañana y diga, no, yo tengo que parar aquí, venga, reemplázame porque es que tengo el tiempo de oración. Un momento. Si tú no tienes ese tiempo de oración ahorita, pues tienes que reemplazarlo, tienes que buscar otro tiempo, pero tú tienes que sacar el tiempo. Eso lo entendía Josué, ¿no? El ser valiente y esforzarse para sacar ese tiempo y para poder enfrentar lo que se les venía. Excelente. Y llevando este mismo hilo conductor, pues vimos qué significa y cómo eso que significaba aplicado en la vida de Josué, entendiendo el contexto de la conquista de la tierra prometida. Pero entonces ahora entremos en nuestro segundo aspecto, que es el deber y la necesidad de la meditación para nosotros. Pastor Hugo, ¿se nos puede ayudar con eso? Es importante ver cómo Josué, por lo menos el mismo texto de Josué, la última parte habla, donde le dice de hacerlo en día y noche, que implica un orden, una disciplina. Después le dice, el objetivo es para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. O sea, la obediencia a esa palabra de Dios que surge de la meditación es lo que va a hacer que el hombre enderece su camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, uniendo eso, el Salmo primero, el primer Salmo, nos habla de cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. O sea, hay una antítesis de camino, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Hasta aquí, y este es solo uno de los muchos pasajes que hay sobre la Escritura, se muestra la meditación como una necesidad para el creyente, porque en ella busca la guía de Dios, busca entender la palabra de Dios, pero también se muestra como un deber. Josué dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y a Josué le dice claramente también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, no debe suceder. Incluso al rey, cuando ya hubo monarquía en Israel, se le daba una copia del libro de la ley
que debía leer todos los días de su vida y meditar, porque de acuerdo a esos principios era que él iba a gobernar, y cuando el pueblo era gobernado de acuerdo a esos principios, el pueblo prosperaba. Entonces el asunto es que es un deber para el creyente, en la medida en que el creyente debe vivir una vida ordenada, una vida disciplinada. Nótese que tanto en Josué como en el primer salmo habla de un orden, un tiempo específico determinado, y en esto también insistimos. La idea es que usted lleve un orden y que todos llevamos un orden, pero siempre habrán estados de excepción como el que hablaba el hermano Ernesto. Habrán estados donde digamos que el horario que nos establecimos no puede ser cumplido, pero debe el hombre buscar poder cumplir con esa meditación de la Escritura para su propia edificación. De día y de noche, entonces tiene que ver con eso. Ahora, vamos a examinar otro aspecto. La meditación bíblica está unida de una forma muy importante a la oración, y podemos ver el ejemplo del Salmo 119, y vamos a leer varios de los versículos. Por ejemplo, en el Salmo 119... Es hermoso, ¿no? Sí, es un salmo que debe ser también objeto de nuestra meditación. Versículo 15, por ejemplo, podemos leer: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Leí el 16. El 15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. ¿En el Salmo 119 dice? Salmo 119, versículo 15. En esta versión, que es la Biblia de las Américas, dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Entonces aquí también nos va aclarando el sentido de la palabra meditar. La palabra meditar es considerar, pensar, ponderar, concentrarse y aprender. ¿Qué es lo que va a considerar? Tus caminos. Nótese que por la estructura uno puede ver que meditar y considerar es la misma idea, y que tus preceptos son iguales a tus caminos. O sea que el objeto de la meditación, valga decir, no son nuestros problemas, porque a veces hacemos todo lo contrario. Lo que nos enfocamos es en el problema temporal. El objeto de nuestra meditación, de acuerdo a la Escritura, es la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar el discernimiento y la respuesta y la guía de Dios para resolver todos los asuntos de nuestro caminar y para poder cumplir la voluntad de Dios en los aspectos específicos de nuestra vida. Entonces, concentrar la mente en la voluntad de Dios para prosperar, para andar de acuerdo a ella, es el eje central de la meditación. De ahí que el creyente no puede aspirar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios si no ha meditado en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante verla como una necesidad, pero también como un deber o una disciplina que el creyente debe seguir. Excelente, excelente. Ciertamente es una necesidad y un deber de nosotros como creyentes. Y aunque nosotros aquí, o Ernesto, nosotros no habíamos contemplado esta siguiente pregunta, se me vino a la mente algo. El Señor, el día que fue entregado por Judas, creo que le dio una lección muy grande a sus discípulos cuando fueron a Getsemaní. Está en Mateo 26. Jesús va y dice que su alma estaba triste y se lleva con él 3 de sus discípulos. Se lleva a Pedro, a Juan debe ser, ¿dónde están acá? Pedro. Mateo 26. Sí. Verso 36 en adelante. Sí, a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Y lo curioso es que cuando él se pone a orar con ellos, ellos se duermen. Y entonces va donde ellos y los despierta. Y ocurre 3 veces que mientras que el Señor oraba y les pedía que estuvieran con él, ellos se dormían. Y
y a los pocos minutos ya después de esa escena que sucedió con ellos, lo entregan. Entonces, creo que también Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribió esta parte, nos da una gran lección también para nosotros los cristianos, porque si bien es cierto, y ahorita lo decía Ernesto, eso amerita un esfuerzo, eso amerita una voluntad de parte de uno también querer orar. Entonces, ¿cómo podríamos entonces entrelazar el tema nuestro del deber y la necesidad de la meditación versus al vergonzoso episodio que esos 3 discípulos tuvieron en el Getsemaní? ¿Quién de ustedes quisiera contestar? Bueno, la verdad es que volvemos al tema, ¿no? Es difícil, no es fácil tener una vida de oración. Yo daría un aspecto, y le damos paso al hermano Hugo. La vida que nosotros estamos llevando es una vida de afanes, es una vida de circunstancias difíciles. Producto de este mundo posmoderno Y no, incluso del mundo caído, desde la caída. Incluso ellos posiblemente no había, pues obviamente no había los avances que hay hoy, pero sus afanes eran tremendos. Ellos acababan de dejar también sus hogares. Ellos pasan de una comodidad a una dificultad. Están en montes, están caminando todos los días, acompañando al Señor, están en unas circunstancias verdaderamente difíciles. No tenían el medio de transporte que había hoy. Esto no es en cierta medida simplista, es verdadero. Caminaban mucho, no comían muy bien, aunque el Señor hacía milagros y multiplicaba alimentos, también el Señor les estaba permitiendo pasar dificultades para que supieran lo que es el caminar con el Señor, que no está lleno de bendiciones como hoy lo dice. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos para por qué se cargaron de sueño. No estoy justificando que se hayan dormido, pero estamos entendiendo. Veamos el texto un momento. La fragilidad humana. Del corazón humano, de un mundo caído, lleno y ahora lo traemos a nuestro tiempo. Entonces tú lo leías y dice, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Espérate, que hay una parte que dice cargados de sueño. Sí. ¿Cierto? Sí. Espérate acá, que quiero verlo. El verso 43. Bueno, volvió otra vez y los halló durmiendo. Fíjate tú, él viene y los halla durmiendo en el verso 40. Y vuelve otra vez en el verso 40, después del verso 42, en el 43, vuelve otra vez y los halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Ahí hay misericordia del Señor también. Fíjate tú, el Señor es curioso, ¿no? El Señor los cuestiona, pero al mismo tiempo les tiene misericordia. Es el Rey de Reyes, Dios soberano, puede hacerlo de todas maneras. Voy a dejarlos descansar otro rato. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto en medio de tanta dificultad y en medio de tanto afán? La palabra nos enseña: por nada estáis afanosos, ¿cierto? ¿De quién es la venganza? Es por la obra del Espíritu Santo, y es precisamente la misma oración la que te da los momentos de tiempos tuyos de oración y los mismos tiempos de ¿cómo se llama? Comunión con Dios, de comunión con el Señor, la disciplina que tú haces en la mañana, los devocionales que haces. El mismo tiempo de oración el que te da a través del Espíritu Santo fortaleza para poder sacar los tiempos. Hay que hacerlo, no hay excusa para hacerlo. Sí, esa parte que Ernesto estaba diciendo es importante. Nosotros vivimos en un mundo muy afanoso, vivimos en muchas circunstancias difíciles, pero la meditación incluso puede comenzar por ahí. ¿Por qué nos sobrecargamos de tantas cosas que a veces sabemos que ni siquiera podemos cumplir? ¿Por qué le metemos más a una agenda que ya de por sí está sobrecargada? Eso en parte también es porque hemos perdido como esa tranquilidad de nuestra mente y la capacidad de reflexionar profundamente sobre muchos temas. Nuestra modernidad nos ha impulsado a una cultura del microondas. Lo queremos ya. Todo ya. Y
ni siquiera decisiones tan trascendentales se toman con la debida meditación. Si uno ve Isaac, que estaba a punto de casarse, o sea, él se toma todo el tiempo, y el ejemplo es, no creo que sea el único evento en la vida de Isaac, sino que era su costumbre. O sea, el creyente debe acostumbrarse a tomarse tiempo para reflexionar, porque si no vamos a vivir una vida vacía, una vida marcada por la moda, una vida donde cualquier pensamiento que llega lo adoptamos como verdadero, porque no nos damos tiempo para reflexionar y pesar las cosas. Y esa parte es muy importante, que nosotros no nos dejemos que nuestra mente se llene de cosas, las asimilemos sin reflexionarlas. Sería como una reflexión final sobre este tema. Así es, y también agrego esta reflexión final. El Señor también nos pide a sus discípulos, y digo, ejemplos he dado para que ustedes también hagan como yo he hecho. Pero creo que también se puede ver en su vida de meditación y en la vida de oración. Muchos pasajes, en muchas ocasiones durante sus años de ministerio, dicen los evangelios, y salía a solas a orar. Y creo que también es una aplicación para nosotros como los cristianos, de realmente esforzarnos y obedecer a la palabra del Señor, orando y meditando en las Escrituras. Quiero hacer unos anuncios, y después le pido a Ernesto que nos dé una oración. Entonces, y gracias a todos ustedes y a la emisora por permitirnos estar acá una vez más. Qué bien es poder meditar. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos siguiendo esta serie de los ejercicios, la espiritualidad cristiana, exactamente. Entonces, hoy fue el tema de la meditación. Les recordamos nuestros servicios de nuestra iglesia, Salvación y Vida Eterna, una iglesia bautista reformada, los domingos a las 9:30, en la carrera 53, número 5977. Sin embargo, mañana, como es primer domingo del mes, hacemos un devocional a las 9 en punto. También tenemos un estudio de oración, de estudio de Isaías y oración, es un servicio de la iglesia a las 7 p.m. los miércoles, en la misma dirección. También tenemos discipulados donde estamos estudiando la confesión de fe de 1689. Si no saben lo que es la confesión de fe de 1689, los invitamos a que vayan. Los discipulados son los martes, también hay jueves y los domingos, después del servicio a las 2 p.m. Y en ese domingo a las 2 p.m. también estamos apenas iniciando. Este domingo es nuestra segunda clase del discipulado. Y también tenemos, gracias al Señor, un seminario, el Seminario Bautista Reformado, también en la misma dirección. Tenemos un convenio con MINS, que es un seminario de Miami. Y eso es todo, mis queridos oyentes. Esperamos que esto les edifique y les enseñe y les recuerde de parte del Señor que debemos meditar en su palabra, escudriñarla y no dormirnos como lo hicieron los discípulos aquella tarde donde Él fue entregado. Ahora le pedimos al hermano que nos pida en oración. Amén. Hermano, gracias. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por la sabiduría que ha sido dada a nosotros a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado, por este tiempo que has abierto a través de esta emisora. Gracias por la vida de todos aquellos oyentes a los cuales ha podido llegar por estas ondas radiales tu mensaje, tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y hace aquello también para lo que fue enviada. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por salvación y vida eterna, gracias por todos los empleados de esta emisora, por este espacio, por este local. Gracias, infinitas gracias te damos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, porque sin ti, sin la obra de tu Santo Espíritu acompañándonos, no sería posible que fuésemos servidores tuyos. Gracias, amado Dios. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.
We share